El reloj marcaba el final de una era. El tradicional silbato de los talleres Laguna Paiva, en el corazón de Santa Fe, sonó por última vez. Pero ese día no marcaba el fin de un turno. Era el sonido fúnebre de un despido masivo. Miles de ferroviarios se quedaron parados frente a los inmensos portones de hierro, viendo cómo las cadenas se cerraban para siempre. Un silencio aterrador devoró a una ciudad que solo sabía vivir del ruido de las máquinas. ¿De qué imperio estamos hablando? En su época de gloria, este coloso ferroviario fue el más grande de Sudamérica. De sus entrañas salían más de 100 vagones reparados al mes. Daba de comer, literalmente, al 100% de su pueblo. Era el orgullo de una nación. Pero hoy, si caminas por esos mismos galpones, solo vas a encontrar un gigantesco cementerio de chatarra, vidrios rotos y yuyos que se tragan las vías muertas. De miles de empleos a la nada absoluta. ¿Cómo colapsa semejante monstruo industrial? No fue por falta de trabajo, no fue por la guerra, fue por una fría decisión política. Una simple firma en un escritorio en Buenos Aires dictaminó que los números no cerraban. Ellos eligieron la privatización, los trabajadores se quedaron con las ruinas. Bienvenidos a Laguna Paiva. Lo que pasó entre estas paredes oxidadas nos muestra cuál es el verdadero y trágico costo humano cuando un país decide que el balance financiero vale más que la vida de todo un pueblo. Para entender cómo muere una ciudad, primero hay que entender cómo nace. Y Laguna Paiva no nació de la agricultura, ni de la ganadería, ni de una casualidad geográfica. Nació literal y exclusivamente del acero. A finales del siglo XIX, la República Argentina se encontraba en plena fase de expansión territorial y económica. El país, conocido entonces como el granero del mundo, necesitaba desesperadamente una forma eficiente de transportar sus inmensas riquezas agrícolas y forestales desde el interior profundo hacia los puertos exportadores de Buenos Aires y Rosario. La respuesta a esta urgencia logística, impulsada inicialmente por capitales británicos y luego adoptada como una política de Estado, fue el ferrocarril. Las vías comenzaron a coser el vasto y salvaje territorio nacional, trazando las rutas del progreso. Pero los trenes necesitan mantenimiento. Las locomotoras a vapor y los pesados vagones de carga, sometidos a un desgaste brutal en viajes interminables, requerían puntos estratégicos de reparación y abastecimiento. Así, la mirada de los ingenieros y estrategas ferroviarios se posó sobre una zona despoblada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, un paraje de llanuras interminables, vientos implacables y un silencio absoluto. Ese lugar era Laguna Paiva. A principios de la década de 1910, la decisión estaba tomada. No se trataría de una simple estación de paso o un pequeño galpón de reparaciones menores. El proyecto era monumental. Se iba a construir un centro neurálgico de mantenimiento estratégico que pudiera soportar y sostener la inmensa carga del tráfico ferroviario del norte y centro del país. Cuando los primeros cimientos comenzaron a hundirse en la tierra virgen santafesina, no solo se estaba levantando un taller mecánico, se estaba fundando un ecosistema humano diseñado con un único propósito: servir a la máquina. La construcción de los talleres Laguna Paiva fue una auténtica proeza de la ingeniería de la época. Estructuras de hierro importado, techos abovedados inmensos y kilómetros de vías internas comenzaron a dibujar el esqueleto de lo que muy pronto sería un coloso industrial. Pero el acero frío no se ensambla solo. La necesidad masiva de mano de obra generó un magnetismo instantáneo. Hombres de todas partes de las provincias vecinas, junto con cientos de inmigrantes europeos que llegaban en los barcos huyendo de la pobreza del viejo continente, convergieron en este punto remoto del mapa. De la noche a la mañana, el paisaje desolado se transformó. Las carpas y asentamientos precarios de los primeros obreros dieron paso a las casas de ladrillo. El Estado y las empresas ferroviarias, entendiendo que necesitaban fijar a los trabajadores al territorio para garantizar la operatividad continua, comenzaron a lotear terrenos y a facilitar la construcción de viviendas. Nació así el concepto de Company Town, pueblo de la empresa, en su máxima y más cruda expresión. La fisonomía de Laguna Paiva se diseñó en función del taller. Las calles de tierra se trazaron apuntando hacia la entrada principal de la fábrica. El comercio local, almacenes, panaderías, tiendas de ropa, farmacias, surgió y floreció con un único cliente en mente: las familias de los hombres
que pasaban sus días entre el humo, la grasa y el ruido ensordecedor de los martillos. Para fines de la década, el taller ya era el corazón palpitante de la región. El sonido del silbato del inicio de turno comenzó a dictar el ritmo biológico y social de cada habitante. Si el silbato sonaba, la sangre de la ciudad fluía. Había trabajo, había dinero en los bolsillos, había comida en la mesa. La identidad de Laguna Paiva se fundió irreversiblemente con la identidad del ferrocarril. Ser paivense comenzó a ser, desde la cuna, sinónimo de ser ferroviario. Sin embargo, en esta génesis exitosa y pujante, ya se escondía silencioso el gen de la tragedia futura. Un pacto no escrito pero inquebrantable se había firmado en esa tierra. La ciudad entregaba su fuerza laboral, su tiempo, su lealtad y su identidad a los talleres. A cambio, los talleres garantizaban la supervivencia y el progreso del pueblo. Era una simbiosis perfecta pero increíblemente frágil. Nadie, en esos primeros años de crecimiento exponencial, se detuvo a pensar en el riesgo letal de la dependencia absoluta. Laguna Paiva era un organismo inmenso con un solo órgano vital. A diferencia de otras ciudades argentinas que diversificaban sus economías, aquí todo, absolutamente todo, dependía de los rieles. Las semillas de acero habían germinado con fuerza, creando una de las infraestructuras industriales más formidables de Sudamérica. Pero el destino de miles de familias había quedado encadenado a esas mismas vías. Si algún día el flujo de trenes se detenía, si algún día esa gigantesca máquina dejaba de ser útil para los despachos en la capital, la ciudad no tendría un plan de rescate. Simplemente no tendría cómo seguir respirando. El paso de las décadas trajo consigo no solo crecimiento, sino una consolidación absoluta y arrolladora. Si los años de fundación fueron la siembra dolorosa en medio de la llanura, las décadas de 1940, 1950 y 1960 representaron la cosecha más espectacular que la ciudad de Laguna Paiva jamás vería. Ya no era un simple campamento de obreros polvorientos, ni una estación secundaria de mantenimiento. Se había transformado en un gigante de acero, ladrillo y vapor que respiraba con pulmones propios, marcando el pulso de todo un territorio. El punto de inflexión definitivo, el momento que catapultó al taller a su edad de oro, llegó en 1948. Ese año quedó grabado a fuego en la memoria colectiva del pueblo argentino. El gobierno del general Juan Domingo Perón tomó la decisión histórica de nacionalizar la vasta red ferroviaria, hasta entonces controlada en su inmensa mayoría por capitales británicos y franceses. Nacía Ferrocarriles Argentinos, la colosal empresa del Estado, y con ella, los talleres de Laguna Paiva pasaron de ser un engranaje privado a convertirse en una pieza central y estratégica de la soberanía nacional. El Estado inyectó recursos como nunca antes. De repente, el taller dejó de ser solo una industria para convertirse en una ciudadela inexpugnable. Las inversiones llovieron sobre los techos de chapa. Los inmensos galpones se ampliaron de manera brutal, cubriendo hectáreas enteras y albergando maquinaria pesada de última generación. Tornos gigantescos que hacían temblar el suelo, grúas puente que cruzaban los aires moviendo decenas de toneladas de hierro con una precisión milimétrica, y fundiciones donde el metal, al rojo vivo, iluminaba los rostros curtidos por el calor. La actividad era frenética, un hormiguero humano y mecánico que no se detenía nunca. El taller operaba en turnos continuos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La noche de Laguna Paiva nunca era oscura, siempre estaba iluminada por los reflectores del predio y cruzada por el ruido ensordecedor de los yunques y los silbatos. En su momento de máximo esplendor, las planillas de asistencia registraban números que hoy parecen ficción. Más de 3.000 trabajadores cruzaban diariamente los imponentes portones de ingreso. 3.000 almas dedicadas exclusivamente a mantener viva la red logística de un país inmenso, el octavo más grande del mundo. El nivel de eficiencia era asombroso y motivo de orgullo nacional. Las crónicas de la época marcan que, en promedio, más de 100 vagones completamente reparados y reacondicionados salían de los talleres cada mes. 100 vagones salvados de la chatarra, locomotoras exhaustas que llegaban agonizando, destrozadas por el desgaste de millones de kilómetros cruzando pampas, montañas y desiertos.
salían de Laguna Paiva relucientes, engrasadas y listas para volver a la batalla. El taller era, en esencia, un hospital de alta complejidad para gigantes de acero. Pero el verdadero motor de esta época dorada, el corazón que latía debajo del ruido de las máquinas, no era el metal, era la gente. En estas décadas se forjó a fuego la mística del ferroviario. Ser ferroviario en la Argentina de mediados del siglo XX, y especialmente en Laguna Paiva, no era simplemente tener un empleo asalariado. Era pertenecer a una casta respetada, a una gran familia extendida que compartía un código de honor no escrito. Era un estatus social, una medalla invisible que se llevaba en el pecho con un orgullo feroz. Este sentido de pertenencia se transmitía, casi literalmente, por vía sanguínea. Lo natural, lo esperado por toda la comunidad, era que el hijo del tornero aprendiera el oficio de su padre y entrara al taller, que el nieto del calderero siguiera los pasos exactos de su abuelo. Generaciones enteras de una misma familia compartían el mismo turno de madrugada, el mismo ruido ensordecedor que los dejaba medio sordos con los años, y la misma grasa negra incrustada en las manos que no salía ni con el jabón más áspero. La empresa estatal proveía una red de contención absoluta, desde la vivienda hasta la cobertura médica integral, desde el club social donde se festejaban los casamientos hasta las colonias de vacaciones para los niños. Al amparo de esos sueldos seguros y robustos, Laguna Paiva florecía. Los cines de la ciudad agotaban sus entradas. Los almacenes rebalsaban de mercadería. Los bailes de fin de semana en los clubes ferroviarios eran eventos multitudinarios donde se cruzaban todas las clases sociales. La ciudad no solo sobrevivía, brillaba con una luz propia, alimentada por la fricción constante de las ruedas sobre los rieles. Sin embargo, fue precisamente en medio de esta abundancia sin precedentes, bajo el resplandor hipnótico de las chispas de las soldadoras y la seguridad inquebrantable de la quincena estatal, donde se gestó la ceguera más peligrosa de todas. El ecosistema era tan perfecto, tan autosuficiente y robusto, que generó en la población una ilusión letal de inmortalidad. Cuando un sistema funciona con tanta precisión y provee un manto de seguridad tan denso, quienes viven dentro de él pierden por completo la capacidad de imaginar un mundo sin ese sistema. Para los miles de ferroviarios y sus familias, el taller era tan eterno y predecible como el sol que salía cada mañana sobre la inmensa llanura santafesina. Creían ciegamente que el Estado, ese patrón gigantesco, omnipresente y paternalista, jamás los abandonaría. ¿Cómo podría un país moderno prescindir de su propio sistema circulatorio? ¿Cómo podría alguien, en su sano juicio, apagar la máquina exacta que movía la riqueza de toda la nación? La idea de una crisis estructural, de un cierre inminente o de un despido masivo, no solo era improbable, era, en sus mentes, un imposible físico y político. Estaban en la cima absoluta del mundo, tocando el cielo con las manos manchadas de aceite. No sabían, ni querían saber, que al otro lado de esa monumental montaña de éxito, se estaba empezando a formar en silencio un abismo oscuro del que nadie saldría ileso. El óxido es un enemigo extraordinariamente paciente. No destruye una estructura de hierro de un día para el otro, ni hace ruido cuando empieza a carcomer los cimientos. Actúa en silencio bajo la pintura, hasta que el daño estructural es irreversible. Así exactamente comenzó la decadencia en los talleres Laguna Paiva. Después de tocar el cielo con las manos en las décadas anteriores, los años 70 trajeron consigo un viento frío y distinto. El gigante no tropezó de golpe, simplemente lo empezaron a dejar morir de hambre. Para entender este declive, hay que mirar el mapa completo de la Argentina. Durante la década de 1970 y, de manera mucho más salvaje en los años 80, el país ingresó en una espiral de caos macroeconómico y violencia política. Las dictaduras militares y los posteriores gobiernos democráticos tuvieron que lidiar con crisis de deuda, déficit fiscal y una inflación que, con el tiempo, se volvería hiperinflación. En los pasillos de los ministerios de Economía en Buenos Aires, la perspectiva sobre ferrocarriles argentinos empezó a mutar. La empresa estatal dejó de ser vista como el motor del progreso nacional y pasó a ser etiquetada con una palabra que sellaría su destino: déficit.
Al mismo tiempo, el lobby automotor y de los sindicatos de camioneros ganaba un poder descomunal, empujando una política de Estado que priorizaba la construcción de rutas por sobre el mantenimiento de las vías. El tren estaba perdiendo la batalla logística, y cuando el tren pierde, Laguna Paiva sangra. Adentro de los inmensos galpones, los obreros fueron los primeros en sentir el cambio de época. La inversión estatal, aquella que había hecho llover grúas y tornos de última generación en los años 50, se secó por completo. La maquinaria pesada, sometida a un régimen de trabajo brutal y continuo durante 30 años, empezó a mostrar signos de fatiga extrema. Pero a diferencia de la época de gloria, cuando una pieza se rompía, el reemplazo ya no llegaba en el tren de carga de la semana siguiente. Los pedidos de repuestos a la administración central rebotaban contra una pared de burocracia, recortes presupuestarios y excusas. Fue en esta época de escasez donde nació una resistencia silenciosa y heroica por parte de los trabajadores. Los ferroviarios de Laguna Paiva se negaban a dejar que el sistema colapsara bajo su guardia. Ante la falta de insumos originales, el ingenio obrero y la famosa filosofía argentina de atarlo con alambre se convirtieron en política oficial de supervivencia. Los torneros más experimentados pasaban noches enteras fabricando de cero piezas complejísimas a partir de chatarra reciclada, simplemente porque el Estado ya no las compraba. Los mecánicos empezaron a practicar el canibalismo industrial. Desarmaban vagones viejos o irrecuperables para extraerles válvulas, resortes y engranajes que permitieran mantener rodando a los vagones más nuevos. Hacían magia con las manos vacías, lograban que locomotoras exhaustas y vagones que debían haber sido descartados siguieran prestando servicio. Pero este esfuerzo titánico y conmovedor escondía una trampa psicológica muy cruel. Al solucionar los problemas con su propia inventiva y sacrificio, los trabajadores enmascaraban la gravedad del abandono estatal. Desde Buenos Aires, los burócratas veían que los talleres de Laguna Paiva seguían despachando material rodante reparado y asumían que todo estaba bajo control, justificando así la falta de envío de fondos. Era un círculo vicioso perfecto y letal. A medida que avanzaba la década del 80, la hiperinflación terminó de pulverizar cualquier intento de planificación. Los presupuestos anuales asignados al taller perdían su valor a los pocos días de ser aprobados. Las paredes de los galpones comenzaron a descascararse, los techos empezaron a gotear sobre los tableros eléctricos y la iluminación del predio se volvió lúgubre porque no había dinero ni siquiera para cambiar las lámparas de los reflectores. El clima social en las calles de la ciudad también empezó a enrarecerse. La ilusión de invencibilidad que había caracterizado a las familias ferroviarias se resquebrajó. En las mesas de los domingos, el orgullo de antaño le dejaba espacio a un murmullo de ansiedad. Los padres miraban a sus hijos adolescentes, y por primera vez en la historia de Laguna Paiva, dudaban en recomendarles que buscaran un puesto en la fábrica. El gigante respiraba cada vez con mayor dificultad. El silbato seguía sonando cada madrugada, es cierto, pero ya no sonaba a victoria, sonaba a resistencia. Nadie en el pueblo quería admitirlo en voz alta, pero las semillas del óxido ya habían germinado. Habían sobrevivido a la falta de inversión, a la inflación y a la desidia política con puro músculo y corazón. Sin embargo, no sabían que todo este sufrimiento de los años 80 era apenas el ensayo general. No sabían que, a principios de la década siguiente, el Estado no solo iba a dejar de enviarles repuestos, iba a enviarles a los verdugos. El reloj de la historia argentina marcó un quiebre absoluto al despuntar la década de 1990. El país venía de sobrevivir a una hiperinflación devastadora que había licuado los salarios, quebrado empresas y dejado a la sociedad en un estado de agotamiento psicológico extremo. En medio de ese caos económico, asumió la presidencia Carlos Saúl Menem, trayendo bajo el brazo un nuevo paradigma que cambiaría para siempre la fisonomía de la nación: el neoliberalismo a ultranza. La orden bajada desde los organismos internacionales de crédito y adoptada con fervor por el nuevo gobierno era clara e innegociable. Había que achicar el Estado. El Estado ya no era visto como el protector del pueblo ni el motor del desarrollo. Ahora, en la narrativa oficial, era un elefante pesado, ineficiente y corrupto que asfixiaba a la economía privada. Y en la mira de los francotiradores del Ministerio de Economía en Buenos Aires,
asomaba el blanco más grande de todos: Ferrocarriles Argentinos. La campaña mediática y política que se orquestó para justificar lo injustificable fue brillante y letal. Todos los días, desde los canales de televisión y los diarios de alcance nacional, se machacaba a la opinión pública con un número que se volvería el mantra de la privatización: el ferrocarril pierde $1.000.000 por día. Nadie en los despachos oficiales hablaba del rol social del tren, de los pueblos que conectaba, o de cómo la falta de inversión de las décadas pasadas, responsabilidad del propio Estado, era la verdadera causa de su ineficiencia. Para la nueva camada de tecnócratas de traje a medida que caminaba por la Casa Rosada, Ferrocarriles Argentinos era simplemente una hemorragia contable que debía ser cauterizada a cualquier precio. En Laguna Paiva, a 500 kilómetros de las oficinas refrigeradas donde se decidía su futuro, los obreros sentían que el suelo temblaba. El discurso del déficit los golpeaba directamente en el orgullo. Ellos, que habían pasado los últimos 10 años fabricando repuestos con chatarra, trabajando con frío, en galpones que se llovían, para mantener los trenes andando, ahora eran señalados por su propio gobierno como parásitos de la economía nacional. La tensión en las calles del pueblo se volvió insoportable. El gigante de acero estaba en la mesa de disección y los cirujanos de Buenos Aires afilaban los bisturís. La resistencia no tardó en llegar. Los sindicatos ferroviarios, históricamente poderosos y combativos, organizaron asambleas multitudinarias y amenazaron con paralizar el país entero si se avanzaba con la venta de la empresa. Confiaban en su fuerza, en su historia y en la creencia de que ningún presidente se atrevería a apagar los motores de la nación. Pero subestimaron la determinación fría de un modelo económico que no entendía de historias ni de sentimientos. El punto de no retorno se materializó a finales de 1989 y principios de 1990, ante las crecientes huelgas y medidas de fuerza de los trabajadores que intentaban desesperadamente frenar el desguace. El presidente pronunció, en cadena nacional, una frase de apenas 7 palabras que heló la sangre de cientos de miles de familias argentinas: ramal que para, ramal que cierra. No fue una amenaza vacía, fue la sentencia de muerte firmada en vivo y en directo. La estrategia del gobierno fue maquiavélica y efectiva. En lugar de vender la empresa como un todo, decidieron descuartizarla. La inmensa red ferroviaria nacional fue dividida en pedazos. Las líneas de carga más rentables, aquellas que transportaban la soja y los cereales de la pampa húmeda hacia los puertos de exportación, fueron concesionadas a consorcios privados. Las líneas de pasajeros de larga distancia, consideradas no rentables, fueron directamente clausuradas o transferidas de forma irresponsable a las provincias, que no tenían presupuesto para mantenerlas y terminaron dejándolas morir. Para los talleres Laguna Paiva, esta partición del sistema fue el golpe de gracia. El taller había sido concebido, diseñado y construido para ser el hospital central de una red nacional unificada. Su escala monumental solo tenía sentido si debía atender a miles de vagones y locomotoras de todo el país. Al privatizarse el sistema de cargas, los nuevos dueños privados trajeron sus propias lógicas comerciales. No querían ni necesitaban lidiar con los enormes talleres estatales ni con sus miles de empleados sindicalizados. Las empresas concesionarias empezaron a tercerizar reparaciones en talleres privados más pequeños o directamente importaban repuestos baratos, dejando de lado la capacidad instalada y la mano de obra calificada de Laguna Paiva. La trampa era perfecta. El Estado no cerró el taller por decreto de un día para el otro. Simplemente lo dejó sin red a la cual servir, asfixiándolo estratégicamente. En los pasillos de Laguna Paiva, la realidad cayó como un bloque de plomo. Los obreros se dieron cuenta de que la batalla estaba perdida no en las vías, sino en los fríos balances contables de la capital. La sentencia ya estaba dictada. Lo que seguiría no sería una negociación, ni una reestructuración, sino una ejecución masiva. La tormenta perfecta se había formado sobre Santa Fe y estaba a punto de desatar la peor crisis humanitaria en la historia de la ciudad. En 1992, la guillotina política y económica finalmente cayó sobre la provincia de Santa Fe. El plan de desguace, diseñado milimétricamente en los alfombrados despachos porteños, abandonó el reino de las teorías macroeconómicas y se transformó en una realidad brutal.
de carne y hueso, que golpeó violentamente a las puertas de cada casa en Laguna Paiva. La metodología elegida por el gobierno nacional para vaciar de personal al gigantesco complejo ferroviario fue una combinación perversa de presión psicológica, desgaste extremo y terror laboral, encapsulada en un término que pasaría a la historia negra de la Argentina: los retiros voluntarios. Bajo este eufemismo técnico y burocrático, se escondía una extorsión sistemática amparada por el aparato estatal. Las autoridades de Ferrocarriles Argentinos, ahora intervenida y en pleno proceso de liquidación para su posterior concesión privada, comenzaron a citar a los trabajadores en grupos reducidos. El mensaje que bajaban los interventores era mafioso por su claridad y frialdad, o aceptaban una suma de dinero en efectivo como indemnización anticipada y firmaban su renuncia por voluntad propia, o se quedarían esperando un inminente despido con causa justa, fundado en la reestructuración del Estado. Quien esperaba el despido se arriesgaba a quedar en la calle sin un solo peso de liquidación, sin fondo de desempleo y sin la cobertura médica de su obra social para su familia. Para hombres que habían dedicado 30, 35 o 40 años de su vida exclusivamente a los fierros, que no conocían otro oficio ni a otro patrón que no fuera el Estado Nacional, la presión emosi, onal y financiera era absolutamente asfixiante. El paisaje cotidiano de la ciudad, históricamente marcado por la rutina laboriosa, cambió drásticamente. El cartero del pueblo, que durante décadas había sido el portador de cartas de familiares o buenas noticias, se transformó de la noche a la mañana en el mensajero de la muerte civil. Ver asomar la bicicleta del correo postal por las polvorientas calles de los barrios ferroviarios provocaba ataques de pánico. Los temidos telegramas comenzaron a llover como una granizada negra y persistente sobre la ciudad, destruyendo el tejido social casa por casa. Torneros magistrales cuyas habilidades eran reconocidas a nivel nacional, caldereros que podían soldar a ciegas en posiciones imposibles, electricistas que conocían de memoria cada centímetro de cableado de una locomotora diésel. De pronto se encontraban sentados en la mesa de hule de su cocina, con un papel amarillo temblando en la mano. Un papel que les notificaba fríamente que el Estado consideraba que ya no servían más. El impacto psicológico de este rechazo fue devastador y letal. No se trataba únicamente de la pérdida del sustento económico mensual. Era la amputación traumática de su identidad personal. Un ferroviario de Laguna Paiva sin su taller era un fantasma caminando por su propia ciudad. Se vieron escenas desgarradoras que todavía hoy duelen en la memoria colectiva del pueblo. Hombres grandes, rudos, con las manos eternamente curtidas por la grasa y el metal candente, llorando desconsoladamente frente a sus esposas y sus hijos, porque el país al que habían servido con una lealtad inquebrantable les había dado la espalda de la manera más humillante. Muchos, acorralados por el pánico a quedarse sin nada, tomaron el dinero de los retiros voluntarios. Pero esa indemnización era espejismo puro. En una ciudad monoproductora, estar desempleado con 50 años de edad era una condena a la miseria. Estos hombres sabían arreglar frenos de trenes. No sabían administrar negocios. Decenas de ellos invirtieron su liquidación en comprar autos para usarlos como remises o instalar pequeños kioscos en el garaje de su casa. Negocios que quebrarían a los pocos meses porque en Laguna Paiva ya nadie tenía sueldo para gastar. Frente a esta sangría constante e implacable de puestos de trabajo, la parálisis y la sumisión inicial del pueblo se transformaron rápidamente en pura y genuina rabia. Los trabajadores que aún quedaban resistiendo dentro del taller, uniendo fuerzas con los que acababan de ser expulsados a la calle, intentaron montar una resistencia desesperada. Laguna Paiva se levantó en pie de guerra contra el modelo de privatización. Durante los meses más calientes y conflictivos de 1992 y 1993, el humo negro, denso y tóxico de los neumáticos quemados en los piquetes, reemplazó al humo productivo de las grandes fundiciones. Se organizaron asambleas multitudinarias en los portones principales de la fábrica, huelgas de hambre prolongadas en las plazas, cortes totales de vías y marchas masivas que congregaban a familias enteras bajo el sol abrasador santafesino. Las mujeres de los ferroviarios
Entendiendo que el cierre del taller significaba el colapso directo de sus hogares, se pusieron al frente de la línea de batalla. Con ollas populares en las manos y sus hijos a cuestas, intentaban frenar físicamente el avance de un modelo económico que venía a borrar a su ciudad del mapa. Sin embargo, toda esta épica genuina de la resistencia obrera terminó estrellándose contra una pared inmensa de traición, cinismo y abandono. El sentimiento de traición que experimentaron los obreros fue doble y profundamente amargo. Por un lado estaba la frialdad institucional del gobierno nacional, que se mostraba no solo inflexible ante las protestas, sino indiferente frente al dolor social. Pero por el otro lado, y este fue quizás el golpe psicológico más desmoralizador de todos, se encontraron con la actitud entreguista de la cúpula sindical a nivel nacional. Mientras los obreros de base en Santa Fe dejaban literalmente la salud y la piel en los piquetes, arriesgando su libertad frente a la represión policial, los grandes y acomodados líderes gremiales en la ciudad de Buenos Aires negociaban las migajas del desguace a puertas cerradas con el gobierno. Estos dirigentes garantizaron su propia supervivencia institucional y económica, obteniendo prebendas y participación en los nuevos negocios privados, a cambio de entregar sin resistencia las cabezas de las seccionales rebeldes del interior. Laguna Paiva fue traicionada desde adentro, dejada completamente a su suerte y sacrificada en el altar de los oscuros acuerdos cupulares porteños. La tragedia de las huelgas ferroviarias de esos años radicó en una paradoja perversa y sumamente cruel. La principal herramienta histórica de presión de cualquier trabajador organizado es detener la producción, parar el tren para obligar al patrón a sentarse a negociar. Pero, ¿qué ocurre cuando el patrón, en este caso el Estado, precisamente necesita que el tren deje de funcionar para justificar su venta? Cada día de huelga, cada ramal paralizado por las valientes protestas obreras, era utilizado astutamente por el gobierno a través de los medios masivos de comunicación como la excusa perfecta frente a la opinión pública. Miren, los trenes del Estado no funcionan, hacen huelgas todo el tiempo, hay que cerrarlos y dárselos a los privados. Los históricos obreros de Laguna Paiva estaban atrapados en un laberinto sin salida, en una trampa mortal perfectamente diseñada. Si acudían a trabajar, los iban echando uno por uno mediante la coacción. Si ejercían su derecho a la huelga, el gobierno les clausuraba el ramal por conflictivo. La asfixia operativa y financiera se completó cuando las flamantes concesionarias privadas simplemente dejaron de enviar vagones averiados al taller. Los inmensos galpones centenarios, diseñados estructuralmente para albergar a miles de personas, trabajando en simultáneo entre chispas y ruidos atronadores, empezaron a vaciarse. Se volvieron lugares fantasmagóricos, habitados solo por el eco, envueltos en un silencio espeso que anticipaba la muerte. La desesperación activa dio paso a una resignación sombría y fría. Ya no había autoridades con quien negociar, ni milagros en los que creer. El gigante de acero estaba en un estado de coma irreversible, y la fecha exacta para desconectarle definitivamente. El respirador artificial ya estaba marcada en rojo en el calendario oficial. El día final no llegó con un estallido, ni con una tragedia repentina. Llegó con un susurro gélido y premeditado. Después de meses de agonía institucional, de retiros forzados, de huelgas brutalmente quebradas por el cansancio y de promesas vacías, la fecha del cierre definitivo se instaló sobre los talleres Laguna Paiva con el peso inamovible de una lápida. No hubo cámaras de la televisión nacional para registrar este momento histórico, ni funcionarios trajeados viajando desde Buenos Aires para dar explicaciones. Fue un funeral íntimo, silencioso, sin flores y abrumadoramente triste. Para entender la magnitud real de este colapso, hay que dimensionar lo que significa apagar físicamente una ciudadela industrial de semejante escala. No se trata simplemente de bajar una llave de luz general y cerrar una puerta con llave. Desconectar un monstruo logístico como Laguna Paiva requirió un proceso técnico meticuloso y, psicológicamente, el más doloroso que cualquier operario pudiera imaginar. Fueron ellos mismos, los últimos sobrevivientes de la brutal sangría laboral, quienes recibieron la orden jerárquica de ejecutar a su propia fábrica. Tuvieron que desarmar con sus propias manos,
la casa que los había cobijado durante décadas. Las primeras en morir fueron las calderas y las fundiciones, esos inmensos hornos de ladrillo refractario que durante medio siglo habían mantenido el acero al rojo vivo, fundiendo piezas y moldeando repuestos, se apagaron lentamente. El calor residual tardó días en disiparse por completo en el aire húmedo y pesado de Santa Fe, pero el rugido profundo y constante de los quemadores cesó de inmediato. Al desaparecer el fuego, el frío metálico de los fierros inútiles empezó a adueñarse de los rincones de las inmensas naves industriales. El olor acre a metal fundido y aceite quemado, que era el perfume histórico de la ciudad, comenzó a desvanecerse. Luego vino el turno de la maquinaria pesada. Los enormes puentes grúa, maravillas de la ingeniería capaces de levantar locomotoras diésel enteras en el aire con la suavidad de un titán, fueron llevados a sus posiciones de descanso en los extremos de los galpones y desconectados de la red eléctrica de alta tensión. Las gruesas cadenas y poleas quedaron colgando inertes desde los techos abovedados, como los brazos muertos de un gigante paralizado. Los mecánicos tuvieron que drenar cientos de litros de fluidos hidráulicos, vaciar los depósitos de aceite y purgar el agua de los tornos y las fresadoras de ultraprecisión. Sabían perfectamente por qué lo hacían. Era para evitar que la corrosión inmediata destruyera las máquinas, dejándolas preparadas para una eventual venta como chatarra o lote de remate. Cada válvula que cerraban con fuerza, cada palanca que bajaban, se sentía como si le estuvieran desconectando el respirador artificial a un familiar agónico. El contraste sensorial dentro de la fábrica durante esas últimas 24 horas era espeluznante. A lo largo de 50 años, el taller había sido un infierno glorioso de ruido ensordecedor. El martilleo constante de las masas sobre las chapas de acero, el chirrido agudo de las amoladoras sacando chispas, los silbatos estridentes de las locomotoras de maniobra y los gritos de los capataces coordinando a cientos de personas cruzando las vías. Ahora, esa sinfonía industrial había sido aniquilada por un eco fantasmal. Los pasos de los pocos obreros que caminaban por los larguísimos pasillos de cemento gris retumbaban en el vacío absoluto. El taller se había vaciado de movimiento y se estaba llenando, rápidamente, de fantasmas del pasado. Cuando el último motor eléctrico de la planta dejó de zumbar, cortando de golpe la vibración que solía sentirse en la planta de los pies, llegó el momento que todos temían, pero que ya no podían postergar un segundo más: el desarme personal. En el gigantesco sector de los vestuarios, cientos de casilleros de chapa verde oscura, abollados por el uso diario y adornados en sus puertas con viejas calcomanías de equipos de fútbol, fotos de sus hijos o recortes de diarios desteñidos, comenzaron a ser vaciados. Los trabajadores guardaron sus pertenencias en bolsos de lona gastados o en simples cajas de cartón. Lo más valioso que se llevaban a sus casas no era la ropa de trabajo, sino sus herramientas personales: llaves inglesas, calibres milimétricos, pinzas y martillos de bola que muchos habían heredado de sus padres ferroviarios o que habían comprado con su primer sueldo de aprendices. Herramientas que, al igual que las manos que las sostenían, ya no tenían ningún vagón que reparar ni ningún tren que salvar. El ritual de sacarse el mameluco azul o caqui, rígido por años de grasa incrustada, se hizo en un silencio sepulcral. Nadie hablaba, porque en ese espacio sagrado del vestuario, cualquier palabra en voz alta amenazaba con quebrar el frágil dique emocional y desatar un llanto incontrolable. Se veían escenas de una crudeza insoportable: hombres robustos, rudos, acostumbrados a la dureza física extrema, llorando en silencio mientras se ataban los cordones de los zapatos, con la mirada clavada fijamente en el piso de baldosas sucias. La caminata final hacia el exterior, cruzando el predio hacia el portón principal de hierro forjado, fue una verdadera marcha fúnebre. Atravesaron por última vez los pabellones ahora oscurecidos, pasando al lado de las vías internas donde decenas de vagones a medio reparar quedarían abandonados para siempre. Al llegar a la garita de salida, no hubo un toque de sirena triunfal de fin de turno. No hubo relevo, solo el sonido de las suelas de los zapatos arrastrándose pesadamente sobre la piedra y el ripio.
Una vez que el último obrero cruzó la línea invisible que separaba los talleres del resto del mundo, un grupo de guardias de seguridad privada y funcionarios encargados de la liquidación procedieron a empujar las monumentales puertas de hierro. El sonido metálico, seco y violento de las dos pesadas hojas, chocando entre sí, resonó como un disparo en todo el barrio obrero lindante. Luego pasaron una cadena inmensa y completamente oxidada entre los gruesos barrotes y cerraron un candado gigante. El clic de ese candado, trabándose, fue a todos los efectos prácticos el último latido mecánico de los talleres Laguna Paiva. Desde afuera, parados en la vereda de tierra polvorienta, los cientos de trabajadores despedidos no se fueron a sus casas inmediatamente. Se quedaron clavados en su lugar, inmóviles, mirando fijamente a través de las rejas como si esperaran despertar de una pesadilla. Veían a lo lejos los galpones gigantescos que ellos mismos habían ampliado, las chimeneas que ya no humeaban y el inmenso tanque de agua que dominaba el horizonte. Su vida entera, su red social, su orgullo profesional y el propósito mismo de la existencia de su ciudad habían quedado encerrados detrás de esos candados. Lentamente, con los hombros caídos y el alma vaciada, se dieron media vuelta y empezaron a caminar hacia el centro del pueblo, conscientes de que a sus espaldas, la obra de ingeniería estatal más grande que jamás hubiera visto la región, acababa de convertirse oficialmente en el cementerio de acero más grande y silencioso de la República Argentina. La primera mañana después del cierre definitivo, Laguna Paiva despertó con una sensación de irrealidad. Por primera vez en casi un siglo, el alba no fue cortada por el penetrante silbido de la fábrica llamando al primer turno. Ese silencio, pesado y antinatural, se posó sobre los techos de chapa y las calles de tierra como una niebla tóxica. La ciudad, que había sincronizado sus relojes, sus comidas y su vida entera al ritmo de los talleres, de repente se encontró flotando en un vacío temporal absoluto. El monstruo de acero estaba muerto, y con él, el latido biológico del pueblo. Lo que siguió en las semanas y meses posteriores fue un manual de texto sobre el colapso de las economías de monocultivo industrial. El efecto dominó fue devastadoramente rápido y geométrico. Laguna Paiva era un ecosistema cerrado donde cada peso que circulaba provenía directa o indirectamente de ferrocarriles argentinos. Al cortarse de cuajo la inyección de los salarios estatales, la sangre comercial de la ciudad se coaguló. En los barrios ferroviarios, la economía cotidiana siempre había funcionado en base a la confianza comunitaria y a la histórica libreta de fiado del almacenero, del carnicero y del farmacéutico. El comerciante anotaba los gastos de la familia a lo largo del mes, sabiendo con absoluta certeza que el día de cobro en el taller, la deuda se saldaría hasta el último centavo. De un día para el otro, esas libretas repletas de tinta se convirtieron en un registro de deudas incobrables. Los pequeños comerciantes, vecinos de toda la vida de los trabajadores despedidos, se encontraron en una encrucijada moral y financiera insalvable. No podían dejar de fiarles comida a sus amigos que ahora estaban en la calle. Pero al hacerlo, se fundían ellos mismos. La cadena de pagos voló por los aires. Una a una, las pesadas persianas metálicas de los locales sobre la avenida principal empezaron a bajarse para no volver a subir. Los letreros de "cerrado definitivamente" y "se vende" se multiplicaron como una epidemia sobre las vidrieras llenas de polvo. Sin embargo, no había nadie con el capital necesario para comprar absolutamente nada. Pero la ruina económica, por más brutal que fuera, palideció frente a la verdadera tragedia: la destrucción psicológica y moral de la comunidad. El impacto de la desocupación masiva no se mide solo en las frías estadísticas del INDEC, sino en lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una casa cuando un hombre pierde de forma violenta su rol histórico de proveedor. Hombres de 50 años, técnicos de altísima calificación que conocían los secretos del ensamble pesado, se encontraron de pronto sentados todo el día en la cocina, tomando mate, mirando fijamente la pared, sintiéndose inútiles. Estaban castrados en su identidad profesional y humana. El tejido familiar comenzó a desintegrarse bajo la presión aplastante de la miseria y la pérdida de la dignidad. Los índices de violencia doméstica y de separaciones se dispararon en una sociedad que, hasta entonces, había sido tradicional y sólidamente estructurada.
El alcoholismo silencioso se convirtió en el único analgésico al alcance de la mano para anestesiar la humillación de no tener a dónde ir a trabajar. Y luego vino el capítulo más oscuro, una herida de la que todavía hoy cuesta hablar en Laguna Paiva: los suicidios. La tasa de depresión clínica escaló a niveles que desbordaron el precario sistema de salud local. Fueron demasiados los exferroviarios que no pudieron soportar la vergüenza de la pobreza, el duelo por la pérdida de su familia industrial y el abandono absoluto por parte del Estado al que le habían dado su juventud. Hombres fuertes que habían sobrevivido a accidentes terribles entre hierros retorcidos, terminaron quitándose la vida en los patios traseros de sus casas, convirtiéndose en las víctimas fatales y anónimas de un balance contable firmado a 500 kilómetros de distancia. El golpe final que terminó de desangrar a la ciudad fue demográfico. Con el taller cerrado como una tumba y el comercio quebrado, Laguna Paiva se quedó sin ningún futuro que ofrecer. Para los hijos de los ferroviarios, adolescentes y jóvenes que habían crecido escuchando las historias de grandeza de sus abuelos, la realidad se presentó cruda y sin piedad. La mesa familiar de los domingos se transformó en un tribunal de despedidas. Andate, estudia otra cosa. Acá no hay laburo. Acá te vas a morir de hambre. Era la súplica dolorosa de los padres a sus hijos. Comenzó así un éxodo masivo, una diáspora de talento y juventud hacia Santa Fe capital, hacia Rosario o directamente al exterior. La terminal de ómnibus reemplazó a la estación de trenes como el lugar más transitado del pueblo, pero solo emitía pasajes de ida. La ciudad fue perdiendo, mes a mes, a su generación de recambio. Los históricos clubes sociales se vaciaron de pibes. Las escuelas empezaron a registrar caídas inéditas en sus matrículas y las calles perdieron el bullicio de la tarde. Laguna Paiva experimentó un envejecimiento poblacional acelerado, forzado y artificial. Al observar las veredas semidesiertas y los comercios tapiados un par de años después del cierre, la herida quedó expuesta en toda su crudeza. El gobierno no solo había cerrado una fábrica para ajustar el déficit, había arrancado el motor principal de un ecosistema vivo y lo había dejado a la deriva. Laguna Paiva se miró al espejo de sus calles vacías y ya no se reconoció. Habían perdido mucho más que 3.000 puestos de trabajo. Habían perdido su razón de ser, su alma y su lugar de pertenencia en el mapa de la Argentina. 3 décadas han pasado desde que el último candado selló definitivamente el destino de los talleres Laguna Paiva. Si uno camina hoy por los alrededores de ese inmenso predio, lo que se encuentra no es una fábrica, sino un paisaje posapocalíptico. Un monumento gigantesco a la desidia estatal y al olvido político. La naturaleza, implacable y silenciosa, ha comenzado a reclamar lo que alguna vez le perteneció. Yuyos de 2 metros de altura se tragan literalmente las vías muertas, ocultando bajo un espeso manto verde el acero oxidado por donde alguna vez rodaron las riquezas de todo un país. Los inmensos techos de chapa, que en su época de gloria cobijaron a 3.000 almas trabajando sin descanso, hoy parecen los esqueletos herrumbrados de dinosaurios prehistóricos, siempre al borde del derrumbe definitivo. El contraste sensorial es quizás lo más perturbador para cualquiera que haya conocido la época de esplendor, donde antes el ruido ensordecedor de los tornos gigantes, los martillazos sostenidos contra la chapa incandescente y el histórico silbato llamando a los turnos marcaban el ritmo biológico de una ciudad entera. Hoy solo reina un silencio sepulcral. Es un silencio espeso, un silencio que incomoda y lastima, roto únicamente por el viento de la llanura santafesina que se cuela a través de los miles de vidrios rotos de los galpones abandonados. Cada cristal estallado en las alturas parece un ojo ciego mirando hacia la nada. El olor a grasa caliente y metal fundido, que alguna vez fue el perfume histórico del progreso paivense, fue reemplazado por un penetrante olor a humedad, a óxido y a encierro prolongado. Pero las cicatrices más profundas de este colapso no están talladas en el hierro retorcido, sino en el tejido social y psicológico del pueblo. En las calles de Laguna Paiva hoy caminan pibes y pibas que nacieron mucho después del gran apagón industrial de los años 90. Para esta nueva generación, el ferrocarril no es una fuente de sustento, ni un orgullo profesional, ni una vocación de vida.
es apenas un cuento triste, casi mitológico, que sus abuelos les relatan con la mirada perdida durante las sobremesas de los domingos. La cultura ferroviaria, esa mística de pertenencia absoluta que se transmitía de sangre en sangre, se cortó de cuajo. Los jóvenes crecieron viendo los inmensos portones cerrados, asimilando desde la cuna la dura certeza de que su ciudad es un lugar del que, tarde o temprano, hay que irse para poder tener un futuro. El daño estructural se nota en cada rincón de la vida urbana. El viejo club social ferroviario, que en las décadas del 50 y 60 albergaba fiestas multitudinarias, casamientos de cientos de invitados y bailes con orquestas en vivo, hoy lucha desesperadamente para pagar la factura de la luz, con los pocos socios que le quedan. Las casas de los barrios obreros han envejecido a la par de sus dueños originales, muchos de los cuales todavía guardan, en el fondo de algún placard, un mameluco azul rígido por la grasa que nunca más volvieron a usar. En medio de tanta desolación y ruina, hubo intentos profundamente heroicos por evitar que la llama de la industria se apagara por completo. Un puñado de exferroviarios, negándose a aceptar el final y resistiéndose a morir de tristeza en sus casas, logró conformar una pequeña cooperativa de trabajo para intentar recuperar una mínima porción de la actividad. A fuerza de puro pulmón, voluntad inquebrantable y conocimientos técnicos que se negaban a perderse en el olvido, lograron reacondicionar un sector minúsculo del gigantesco complejo. Empezaron a realizar reparaciones menores de algunos vagones de carga, trabajando con las herramientas que habían salvado del desguace. Sin embargo, aunque el esfuerzo de estos hombres es profundamente conmovedor y representa el espíritu indomable del trabajador argentino, la realidad matemática es cruel y no perdona. Esta cooperativa, que a duras penas logra dar empleo a unas pocas decenas de trabajadores, es apenas una gota de agua en un inmenso océano de chatarra. No puede, bajo ninguna circunstancia, revertir la muerte estructural del gigante ni devolverle a la ciudad su antiguo motor económico. Es un acto de resistencia romántica que, paradójicamente, resalta aún más la inmensidad de lo que se perdió para siempre. Mirar a 20 hombres trabajando aislados en un predio monstruoso, diseñado milimétricamente para albergar a 3.000 operarios, es la demostración gráfica más brutal del colapso. Hoy, Laguna Paiva sobrevive. No está muerta porque las ciudades hechas de ladrillo, esfuerzo y sangre se niegan a desaparecer del mapa. La comunidad encontró otras formas precarias de subsistir, volcándose al comercio menor o al empleo público municipal, pero camina todos los días con una muleta invisible. Los inmensos talleres en ruinas, que dominan el horizonte del pueblo como una montaña infranqueable de óxido, ya no son un templo de producción. Se han convertido en un cementerio al aire libre, un recordatorio permanente, oscuro y dolorosamente tangible, de la extrema fragilidad del progreso y de lo poco que vale el sacrificio de toda una vida cuando las políticas de Estado deciden mirar hacia otro lado. La tragedia de los talleres Laguna Paiva no puede, ni debe, entenderse como un simple accidente geográfico o un caso aislado de mala suerte industrial. Lo que ocurrió entre estas paredes de ladrillo y chapa es la radiografía exacta, brutal y a escala humana del experimento neoliberal, que arrasó con la República Argentina durante la década de 1990. Las ruinas gigantescas que hoy dominan el paisaje de Santa Fe son el monumento definitivo a una época donde los números fríos derrotaron a las personas. Para comprender la magnitud de la traición histórica, es imperativo mirar el contraste entre la creación y la destrucción de este sistema. Cuando el Estado argentino, a mediados del siglo XX, impulsó el desarrollo ferroviario, firmó un pacto social tácito. Le pidió a miles de ciudadanos que dejaran sus hogares, que se instalaran en el medio de la llanura pampeana, que respiraran humo y grasa durante toda su vida para construir la soberanía logística de la nación. A cambio, les prometió dignidad, pertenencia y un futuro seguro para sus hijos. La ola privatizadora de los años 90 rompió ese contrato de manera unilateral y extremadamente violenta. El Estado actuó como un padre que, tras haber exigido lealtad y esfuerzo absoluto de sus hijos durante décadas, de repente los abandona en la ruta porque mantenerlos se volvió demasiado caro.
El argumento oficial de los tecnócratas que diseñaron el desguace desde sus despachos climatizados en Buenos Aires era seductor en su simplicidad. El ferrocarril perdía plata, ergo, había que cortar la hemorragia estatal. Hablaban de eficiencia, de modernización y de optimización de recursos. Sin embargo, la gran mentira conceptual de la privatización fue creer que el éxito de una política pública estratégica se puede medir exclusivamente a través de un balance contable de corto plazo. ¿Cuál fue el verdadero precio de esa supuesta eficiencia? Si el Estado Nacional ahorró dólares al cerrar los talleres, la sociedad civil lo pagó con creces. El costo real de destruir a Laguna Paiva jamás figuró en las prolijas planillas de Excel del Ministerio de Economía. Los auditores no contabilizaron la quiebra en cadena de miles de comerciantes locales. No calcularon el aumento exponencial del gasto en asistencia social básica para familias que cayeron de la clase media estable a la pobreza extrema en cuestión de meses. Nadie midió el impacto en la salud pública, la epidemia de depresión, ni la fuga de cerebros de una generación entera de jóvenes técnicos altamente capacitados que terminaron manejando remises, vendiendo comida en la calle o emigrando del país buscando un destino que su patria les negaba. Más allá del daño económico y psicológico directo, se cometió un crimen industrial imperdonable. La destrucción sistemática del saber hacer, el conocimiento técnico acumulado. Laguna Paiva no era solo un gigantesco galpón con herramientas pesadas. Era una universidad de oficios a cielo abierto. Allí residía la inteligencia técnica acumulada durante 80 años sobre cómo fundir acero de alta calidad, cómo calibrar motores diésel pesados, cómo mantener viva la maquinaria de todo un continente. Al echar a la calle a esos maestros artesanos de la industria, la Argentina tiró a la basura su propia memoria técnica. Esos obreros se llevaron a la tumba los secretos irreemplazables de su oficio. Hoy, cuando el país necesita reparar infraestructura crítica, se ve obligado a importar técnicos, repuestos y tecnología extranjera, pagando en dólares lo que antes sabía fabricar con sus propias manos y en su propia moneda. La pérdida de independencia tecnológica fue absoluta e irreversible. La ironía más dolorosa y cínica de esta historia es que el modelo privatizador también fracasó estrepitosamente en sus propios términos. Las empresas privadas que tomaron el control de las líneas rentables de carga no invirtieron en infraestructura nueva, no desarrollaron la industria nacional y terminaron operando bajo un esquema de subsidios estatales encubiertos. Al destruir su propia capacidad de reparación centralizada, la Argentina perdió el control sobre su logística. Un país inmenso, el octavo territorio más grande del planeta, quedó desconectado y a merced de corporaciones extranjeras o del monopolio de los camiones, encareciendo brutalmente los costos de transporte de su propia matriz productiva. En el frío análisis de los interventores, un obrero ferroviario de Laguna Paiva era apenas un pasivo laboral, un renglón en rojo que debía ser eliminado. Pero en la economía real, ese obrero era el motor indispensable de una red de consumo, de educación y de paz social. Las ruinas de Santa Fe nos gritan desde el silencio absoluto que ninguna nación puede aspirar a la grandeza y al desarrollo sostenible si su principal estrategia de crecimiento económico consiste en amputarse sus propios miembros. Hoy, frente a los recurrentes cantos de sirena que proponen achicar el Estado a cualquier costo, como la única solución mágica a los males económicos, el esqueleto oxidado de los talleres Laguna Paiva se erige como el testigo más crudo e implacable de la historia reciente. Nos recuerda con una claridad que hiela la sangre que cuando se gobierna un país mirando únicamente la hoja de cálculo y se ignora el factor humano, no se construye prosperidad, simplemente se termina administrando un inmenso y silencioso cementerio. Las pesadas persianas de hierro de los talleres Laguna Paiva llevan cerradas más de 30 años, pero el eco de lo que pasó allí adentro sigue resonando, no solo en las calles vacías de Santa Fe, sino en cada rincón de la Argentina, donde una industria fue desmantelada en nombre de una supuesta modernización. Lo que la historia de Laguna Paiva nos enseña es una verdad profundamente incómoda. Una fábrica nunca es solamente un conjunto de tornos, grúas y techos de chapa. Una estructura de esta magnitud, especialmente en el interior profundo de un país, es un ecosistema vivo.
Es el lugar donde se forja la identidad de miles de familias, donde el esfuerzo físico se convierte en orgullo profesional y donde una comunidad entera encuentra su razón para existir y proyectarse hacia adelante. Cuando un gobierno o una corporación toma la decisión de apagar ese motor basándose únicamente en la conveniencia financiera de un balance de fin de año o en la ideología económica de turno, no está simplemente ajustando un presupuesto. Está amputando el futuro de generaciones enteras. El capital puede trasladarse rápidamente a otros sectores. Las planillas del ministerio pueden volver a dar números en verde, pero la dignidad arrebatada a un trabajador y la destrucción sistemática del tejido social de un pueblo son costos incuantificables. Son deudas que un país paga durante décadas, en forma de pobreza, desarraigo y pérdida de soberanía. Hoy los fantasmas del óxido en Laguna Paiva nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué clase de progreso estamos construyendo si el precio a pagar es dejar a nuestra propia gente tirada al costado de la vía? ¿De qué sirve equilibrar los números de un país si en el proceso le arrancamos el alma? Las vías podrán estar tapadas por los yuyos y los galpones podrán derrumbarse, pero la memoria de los trabajadores ferroviarios argentinos sigue intacta, y es nuestra obligación mantenerla viva. Si este documental te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir investigando. Y me gustaría leerte en los comentarios. ¿Conoces alguna otra ciudad, fábrica o industria en tu provincia que haya sufrido un destino similar durante aquellos años? Compartí tu historia con nosotros, para que esas voces no queden enterradas en el silencio. Gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en el próximo documental.